Primera de Pedro, capítulo número 3, versículos del 1 al 7. Amén. Dice así la palabra del Señor. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, mi Dios, Señor Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día y porque nos da la oportunidad nuevamente de estar acá congregados en tu nombre, Señor. Te pido que bajo la dirección de tu Espíritu Santo seas abriendo nuestra mente, nuestro corazón. Danos, Señor, el entendimiento para poder aplicar las verdades bíblicas, Señor, que tú nos mandas, esos mandatos, exhortaciones a través de tu santa y divina palabra, para que podamos en nuestra condición terrenal hacer todo aquello que te agrada, Señor, ir conforme a lo que tú nos mandas, para que haya esa sujeción, porque es necesario estar sujetos a ti, Señor. Guía pues nuestras vidas y ponemos este tiempo bajo tu cuidado y tu dirección. Es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Y venimos meditando entonces en esta primera carta de Pedro. Cada vez que leo las cartas de Pedro, no dejo de pensar en lo que era Pedro antes del Señor. Su naturaleza humana, una persona impulsiva, una persona posiblemente agresiva. Alguien me decía, hasta mal hablado de pronto hasta era. Era una persona emotiva, reaccionaba a lo que le pasaba, ¿sí? Es el hombre que fue capaz de sacar una espada y cortarle la oreja a un personaje aún estando con el Señor. O sea, era un hombre impulsivo. Es el hombre que llegó y se lanzó al mar desde una barca porque le dio confianza. Caminó en el mar, el Señor lo llamó, y de repente ese hombre que iba tan confiado empezó a apartar su mirada del Señor y se empezó a hundir. Es un hombre, o sea, normal, y de repente muchas veces nosotros somos así. Podemos tener parte de la personalidad de Pedro, pero ¿qué pasa? Cuando el Señor llegó y tuvo un contacto personal con Simón, en ese momento se llamaba Simón Pedro, y el Señor, ¿qué le dijo? Sígueme. Y ese hombre abandonó todo, abandonó su profesión, dejó las redes en las cuales él iba a pescar y se fue detrás del Señor Jesucristo, porque el Señor le dijo, venga, sígame, y voy a hacer de ustedes, ¿qué? Pescadores de hombres. Y así mismo para nosotros hoy, el Señor sigue llamando hombres, mujeres, y a través de la palabra, el Señor nos exhorta. Y venimos mirando esta porción de Pedro, y en los capítulos 1, 2, y ya llegamos al 3, vemos como Pedro nos dice muchas cosas, pero hay cosas importantes. El apóstol Pedro dice en las primeras porciones, dice que somos del pueblo de Dios. Somos del pueblo de Dios, que nos debemos de sentir ya parte integral, porque por la gracia y la misericordia de Dios mismo nos ha incluido. Nosotros que no éramos pueblo, ya somos parte del pueblo. Pero qué importante es que el creyente se convenza, que haya una verdadera convicción.
Porque o yo soy del pueblo de Dios o no soy. O yo tengo una relación con el Señor Jesucristo o no la tengo. Pero asimismo dice el apóstol que debemos vivir como verdaderos siervos de Dios. Siervos de Dios. Porque yo o sirvo a Dios o sirvo al maligno. La persona tiene que determinar cómo es que entonces va a ser su vida y debemos de vivir como verdaderos siervos. Hermanos, que muchas veces en nuestra vida vamos a sufrir por hacer el bien. Vamos a sufrir por hacer el bien, ¿sí? Pero hay algo importante, es que a eso realmente hemos sido llamados. Y cuando miramos en la primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo número 21, después de presentar el apóstol muchas cosas, dice, 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y no tiene de pronto una lógica humana que por hacer el bien a uno le vaya mal, ¿cierto? No tiene una lógica. Pero si la persona está haciendo el bien, ¿por qué le va a ir mal? Pero resulta que la palabra de Dios nos muestra que nosotros como creyentes vamos a hacer el bien, pero muchas veces vamos a quedar como los malos. El creyente va a ir conforme a lo que el Señor le manda, pero la sociedad muchas veces va a decir, lo va a señalar a usted como creyente, que usted es el malo. Y van a degradar, lo van a rechazar. Y la persona dirá, pero ¿por qué eso me pasa a mí? Pues que al Señor Jesucristo también le pasó. Y dice el versículo 22 de esa porción del 2, el cual, que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Hermanos, cuando a nosotros nos dicen algo, ¿cómo estamos respondiendo? Porque cuando se meten con uno, la persona está como en defensa. A mí no me van a tratar mal. No, por encima de mí no van a pasar. Es una actitud humana, pero el apóstol nos está diciendo, ojo, el Señor Jesucristo es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Hay un modelo establecido, se llama Jesucristo. Hay unas enseñanzas dadas por el Señor. Y a veces las enseñanzas de Cristo no estamos dispuestos a recibirlas. Y el Señor dice que si nos dan en este cachetico, ¿qué hay que hacer? Poner el otro. Pero la persona ni siquiera va a dejarse dar el cachete. Y cuando las situaciones empiezan a dar, ahí es cuando nosotros como creyentes nos vemos entonces sometidos, nos vemos expuestos a mirar si sí vamos a actuar como creyentes o vamos a seguir actuando como mundanos. Porque es que a veces es mucho más fácil seguir siendo mundano, pagano. Es que la gente hace eso y de eso no tiene nada de malo. Es que es normal. Es que usted no puede ser el bobo, pues. Y muchas veces piensan que porque la persona es creyente, porque es cristiana, entonces es la que está ya rebajada. Y eso le pasa muchas veces a nuestros niños y niñas cuando están en el colegio. Entonces los muchachos llegaban y en algún momento nuestro hijo llegó y dijo, es que un compañero me cogió y me tiró por las escalas para abajo. Entonces yo miraba a Daniel y dije, ¿y usted qué hizo? Entonces Daniel dijo, entonces alguien dirá, ¿usted es que bobo? No, simplemente hay una actitud donde, entonces Daniel evitó una pelea. Fue de testimonio. ¿Te tocó pelear ese día? No. Pero cuando Daniel contaba eso, yo fui al colegio, ¿cómo así, hombre? ¿Cómo así que? No, es que eso no tiene presentación. Entonces, ¿en qué colegio está este muchacho, pues? Cuando voy allá al colegio y veo las tales escalas, hermanos, peligrosísimas. Y yo dentro de mí decía, a mí me hacen algo así. Y vea, lo pensaba en mi naturaleza. Pero Dios mismo nos manda a que nuestra actitud tiene que ser diferente. Es la obra que Cristo hace en la vida y en el corazón de cada persona que lo recibe a Él como Señor y Salvador. Porque en nuestra propia naturaleza va a ser imposible. Y a esto hemos sido llamados.
quien llevó él mismo nuestros pecados, versículo 24, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Había alguien aquí, alguna oveja descarriada? Entonces ahí nos está hablando, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Eso es maravilloso, porque es que podemos diferenciar un antes y un ahora, un después. Ahora, tenemos como título de la aplicación hoy, hombres y mujeres sujetas a Dios. Hombres y mujeres sujetos a Dios. Porque, hermanos, viene el apóstol mostrando desde el capítulo número 1 o 2 que tiene que haber algo. Y es que tiene que haber sumisión, sujetarse. Porque si una persona no se sujeta a Dios y no es sumiso, no hay sumisión, hermanos, el que no se sujeta a Dios no se sujeta a nadie. Absolutamente a nadie. Tiene que haber entonces en el individuo, en la persona, una decisión firme de obedecer lo que el Señor le manda a través de su santa y divina palabra. Si lo que la palabra de Dios dice es para usted un manual, usted tiene terreno ganado. Si lo que la palabra de Dios dice se forma en parte integral para su guía espiritual, usted tiene oportunidad. Pero si usted, cualquiera, no va conforme a lo que el Señor manda, entonces va a sufrir, porque va contrario a la voluntad de Dios y entonces va conforme a su propia voluntad. Nuestro modelo entonces es el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro estaba hablando aquí de unas exhortaciones, podríamos decir, algunos las llaman domésticas, porque es lo que le pasa a todos. Y en la primera porción del capítulo número 2, los versículos 18 en adelante, que fue lo que vimos la semana pasada, el apóstol Pablo comienza hablándole a los criados, ¿sí? Y les da algo práctico, y dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Les dice, o sea, lo que antes eran criados, digamos, en este tiempo de la historia, es lo que hoy podríamos ver entre empleados y patrones. Empleados y patrones. Entonces, hoy podríamos decir, señores empleados, deben estar sujetos a sus patrones. ¿Sí? Ojo, no solamente a los buenos y amables, sino también a los difíciles de soportar. No solamente a los buenos y amables, sino a los difíciles de soportar. Y entonces empieza a mostrar, hombre, es que esos criados, o sea, el común denominador, tienen que andar ¿cómo? En sujeción a Dios primeramente. Ahora, ya ahorita aquí en esta porción va a entrar a hablar algo que es de suma importancia, hermanos, para nuestros hogares, para nuestras familias, para nuestras propias vidas. Porque aquí la porción nos habla, ¿sí?, de una exhortación a mujeres y a sus maridos. O sea, a hombres y a mujeres. A hombres y a mujeres, con unas condiciones muy particulares. Pero, ojo, fundamental estar sujetos a Dios. Porque si ese hombre o esa mujer no están sujetos a Dios, menos se van a sujetar a otra persona. Es imposible. Es requerimiento entonces, mis hermanos, tomar en consideración lo que el Señor nos manda. Y el apóstol acá comienza en los versículos del 1 al 6, son 6 versículos precisos para las mujeres. Y el versículo número 7 es para nosotros, los hombres. Entonces vamos a tomar en consideración dos aspectos. Primero, que debemos entonces estar sujetos y sometidos a Dios. Pero hay un segundo aspecto que nos muestra la palabra el día de hoy, y es que debemos estar viviendo sabiamente. Viviendo sabiamente. Eso desde un panorama general, la persona lo podrá ver muy sencillo. Pero realmente cuando uno se sienta a mirar en la práctica,
Si uno va en sujeción a Dios, es sencillo, pero si no está sujeto, es muy difícil, es complicado, porque vamos a luchar contra lo mismo siempre. Y tristemente, hermanos, hay hogares y parejas que toda la vida van a pelear y a discutir tonterías por no sentarse a mirar que lo primero que hay que sujetarse es a Dios. Si una mujer no se sujeta a Dios, menos se le va a sujetar al marido. Nunca. Si un hombre no se sujeta a Dios, menos se va a sujetar o va a acompañar o a entender o a vivir sabiamente con la mujer que Dios le dio, ese regalo dado por Dios. Entonces esta es una porción de suma importancia. Vamos a mirarlo primero, y es que debemos entonces estar sujetos y sometidos a Dios. Mis hermanos, Pedro se dirige en esta porción de los versículos 1 al 6 hacia las mujeres. Pero ¿saben algo? Cuando uno lo está leyendo, no es solamente para las mujeres, no, es para nosotros también como varones, como hombres. Obviamente que la escritura va orientada y vamos a mirar qué es lo que nos dice. Entonces, lo que vamos a ver es una exhortación de gran importancia para los hogares, pero son normas de conducta para el creyente. El creyente las va a volver realidad. Y se habla muy generalmente de los deberes conyugales. Y los deberes conyugales son solamente para las mujeres. No, los deberes conyugales son tanto para la mujer como para el hombre, para el varón. ¿Sí? Y hay algo, mis hermanos, que acá el apóstol Pedro muestra de una forma maravillosa. Y es que las mujeres, muchas mujeres, viven en sus hogares y su compañero, su esposo, es un hombre inconverso. Es un hombre que no tiene al Señor. Esa es una realidad. Muy posiblemente tiene unos hijos que son inconversos. Pero no solamente le pasa a la mujer, porque también hay hombres, varones, que tienen su esposa, pero la esposa es inconversa. O practica una religión, ¿sí?, pero no tiene una relación con el Señor. Entonces ahí es la parte compleja, es la parte interesante. ¿Por qué? Porque es que el verdadero propósito entonces de ese hombre o de esa mujer es ganar a ese hombre para Cristo. ¿Cómo es entonces que hay una instrucción práctica para que esa mujer que ama al Señor, ese hombre que posiblemente es un inconverso, tratémoslo de inconverso como para no decir palabras hirientes, ese desobediente, es más, ese hombre que va apartado, hombre, es que tiene oportunidad también. ¿Y cómo es que entonces tu testimonio hacia tu esposo va a convertir a ese hombre? ¿O cómo es que tu testimonio como esposo le va a dar oportunidad a esa mujer de qué? De conocer a Cristo? Porque ellos, todos, hermanos, tienen los ojos puestos en el Cristo. Alrededor de nuestras familias es así. Cuando podemos entender y vemos que hay una mujer que habla nuestro propio idioma, es una bendición. Yo no sé cómo sería la vida de Diana si Luis Carlos no va conforme a la voluntad de Dios. Horrible, dice mi esposa. Yo no sé cómo sería la vida de Juan Carlos, mi hermano, si Janet, su esposa, no fuera conforme a la voluntad de Dios. Sería horrible. O sea, habría un yugo muy desigual. Pero resulta que acá el Señor nos está presentando, hermanos, una porción maravillosa. Porque es que el verdadero deseo del creyente es ganar personas. ¿Para quién? Para Cristo. Y primeramente ¿a quién? A los que amamos, a los que queremos. Porque queremos estar con ellos bien, en santidad, en armonía, en amor, caminando con picos de la mano y no dándonos pata, porque tenemos que ir hablando el mismo idioma. Pero miren lo que dice la porción de la palabra, mis amados hermanos. Y dice, asimismo vosotras, o sea, viene una línea de sujeción
desde atrás. Así como los siervos están sujetos, entonces así mismo vosotras. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿A quién? A vuestros maridos. Es su esposo, entonces, el esposo de esa mujer, el marido, el que realmente es a muerte, el que está sujeto, es a él, no a otro. Tiene que haber identidad. Y ahí hay un punto y coma y dice, para que también los que no creen a la palabra, porque generalmente es una condición. Hay personas que dicen, usted con lo suyo y yo con lo mío. Usted váyase para su iglesia, que yo me sigo yendo para la mía o yo no voy a ninguna parte. Pero el apóstol nos está diciendo, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, que sin hablar una palabra, esa persona que está a mi lado sea ganada por mi conducta, por mi ejemplo, por cómo yo voy caminando, por mi testimonio, por ese testimonio. Y ojo, hermanas, porque no significa que es que como yo me sujeto a mi esposo, entonces si mi esposo va a hacer algo que es pecado y va contrario a la voluntad de Dios, entonces la hermana lo tiene que hacer. Nunca. Porque hay muchas cosas que empiezan a ser parte del paisaje. O sea, yo no voy a someterme a Dios para ir contrario, no me sujeto a alguien para ir contrario a los mandamientos de Dios. Es imposible, no se debe, no se puede. ¿Y qué cosas? Por ejemplo, mentir. Llamo por teléfono. Si es fulano, decirle que no estoy. No me pongas a mentir, yo no tengo por qué mentir. ¿Cierto? Es que voy a ir y entonces me voy a tomar unos tragos. Y vamos. ¿Yo por qué me tengo que ir a emborrachar? No, en ningún momento. Ojo, ni la mujer ni el esposo. Porque también hay mujeres a las que les gusta el trago, ¿o no? Las que llaman piperas. Entonces ella dice, qué marido este mío tan aburridor. Vea pues, tan aburrido. Es que no podemos ir a una fiesta. Hombre, es que esa persona que es creyente, que quiere alabar y glorificar y obedecer a Dios, dice, es que eso yo no lo hago, es que eso no es un sitio. Pero ojo, hermanas y hermanos, esa sujeción entonces no implica que yo tengo que hacer acciones que ofendan a Dios. Robar. No me preocupe, vea, aquí traen unas cosas, escóndalas, guárdalas por allá. Y entonces la hermana empieza a hacer ¿qué? Cómplice. No. Ahí hay que marcar diferencia. Peor aún, pecados de tipo sexual o carnal, permitiendo un sinnúmero de acciones que ofenden a Dios. En eso hay que tener carácter y criterio. Y la mujer no puede dejar pasar por encima de su dignidad, porque resulta que al otro se le ocurrió esto, aquello y lo otro. Así sea su esposo, es inconverso. Hay que tener un especial cuidado. La sujeción entonces va a permitir es que esa persona, esa mujer, vaya como en un respeto y en un amor continuo, ganando a ese hombre que posiblemente es un diablito, una fierita para Cristo. No todos son tan llevados hacia el pecado, pero sí hay unos que son llevados, o tienen acciones, o son mal hablados. Inmediatamente la hermana dice, espera tranquilo, es que eso no me gusta, y toma una actitud, ¿sí?, fuerte, y eso muchas veces lo que está dando es un mal testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Pero miremos lo que dice la palabra, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Versículo 2, considerando vuestra conducta, ojo hermanos, casta y respetuosa. Casta y respetuosa, o sea, con respeto y con amor. Miren, la creyente trata a su esposo diferente, así como el creyente trata a su esposa en forma diferente, porque hay una actitud diferente, de amor, de respeto. Ojo, así sea un borracho, así sea una persona mal hablada. Trato con amor cristiano al otro para dar testimonio de Cristo. Así lo está diciendo prácticamente el apóstol. Ahora, ese trato entonces
que es una conducta casta y respetuosa, es que la mujer tiene que conservar siempre su sitio, su posición de ¿qué? De señora cristiana. No se puede rebajar. No puede llegar a un punto en donde si el otro viene con las manos empuñadas, entonces la va a encontrar a usted con las manos empuñadas también. Tiene que dejarse guiar por el Señor en su comportamiento. No se equivoque en acciones o palabras, porque a veces se sale de todas las cosas. Y ahí es cuando de pronto escucha uno voces de personas que dicen: te lo llevas o te lo mando. ¿Se han escuchado eso? Que la mujer dice: te lo llevas o te lo mando. Eso es tremendo. Y es triste. Sí. ¿Debe pasar al interior de un hogar creyente? No. O cuando hay actividades o posiciones revanchistas. No. Arrieros somos. Y en el camino nos encontramos. El camino es largo. Arrieros somos y en el camino nos encontramos. No es así. Guarde pan para mayo, que en mayo se aguanta mucha hambre. Lo que les estoy diciendo, yo lo escuché cuando yo era niño, muchacho, hermanos, toda la vida. ¿Por qué? Porque había una posición revanchista, porque había algo de resentimiento. Pero cuando el creyente, la creyente, porque aquí Pablo les habla a ustedes mujeres, pero también nos habla a nosotros. Porque es que estas porciones son las porciones preferidas para muchos varones. Muchos hombres dicen: vea, mire lo que dice acá. Usted tiene que considerar nuestra conducta casta y respetuosa. Entonces la persona dice: ¿y usted qué? Es que, o sea, eso no es para las mujeres, pues para nosotros también como varones. Es para los varones. Amén. ¿O solamente es para ellas? Para nosotros también. Y ojo, hermano, porque de repente alguien puede decir: no, pero es que yo ya no tengo esposa. Sí, pero alrededor nuestro hay una gran cantidad de familias que no están tomando en consideración estas verdades bíblicas, que las deben de considerar totalmente, porque hay un propósito de parte de Dios, y es que haya una sujeción, que haya una obediencia. Porque si no, entonces, ¿qué tipo de vida van a llevar esas generaciones futuras? Y si en ese hogar o en ese lugar donde vivimos hay un cristiano, ese cristiano tiene que ser luz en medio de la oscuridad. Porque son cosas que se necesitan. El mundo no las va a decir. ¿Qué le va a decir el mundo a una esposa maltratada? Es que es boba. Sepárese. Eso es lo que dice el mundo. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y luego pasa el apóstol Pedro en los versículos 3 y 4 a decir algo práctico, hermanos. Y dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. O sea, que su atavío, la forma en que usted se presenta, no sea la parte externa. No está diciendo el apóstol acá que entonces descuide su presentación personal. Nunca. No, usted debe de permanecer en su feminidad, en lo que usted es. O sea, vístase bien, decentemente, pero no le dé importancia para que con toda esa parafernalia externa, con los peinados ostentosos, oro y demás, usted con eso va a traer a alguien a los pies de Cristo. Nunca. Y por eso recalca en el versículo 4 y dice: si no, el interno. Comencemos a mirar, mujeres, esa parte interna, y dice en la porción de la palabra: el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Entonces, ocúpese ¿qué? En su interior, en el corazón, con un espíritu como tranquilo, amoroso, afable, con paciencia, porque hay que llenarse de paciencia, mujeres. Bondadoso. Como me ha tratado mi hermana, y yo le llego con un plato de comida y le digo: bienvenido, siéntese, papito, mire la comidita que su esposa linda le preparó.
Y después del muchachito haber sido un mugroso que me las trató mal. ¿Qué será lo que quiere esta muchacha? Y ya lo vimos en una porción anterior. Porque cuando el mal respondemos con bien, inmediatamente la persona dice, espérate un momentico, eso está raro. Hermanos, hermanas, y a eso es a lo que nos llama la palabra. A que haya esa bondad, que haya ese amor, que haya algo bondadoso. Procure y que su propósito sea hacer la paz, no hacer la guerra. Hermanas, no va a ser fácil, porque la condición de aguante, yo ya no sé, al interior de cada hogar. Pero el Señor a través de su palabra sí nos está diciendo, ojo, es que usted tiene que estar sujeta. Primeramente a Dios, pero a ese hombre que es su esposo, su marido, usted tiene que estar en actitud amorosa, respetuosa y en forma casta, honesta, pura. Porque ese hombre tiene que ver que tiene a una señora en la casa. Porque si llega así y lo que encuentra es a la muchacha con un bolinillo, lo llaman, y taque, y empieza la cantaleta, entonces ahí está con una excusa. Y hay algunas que son muy hábiles para la cantaleta. ¿Por qué? Pues porque viene de tiempo atrás. Pero cuando vamos siendo sujetos a la voluntad de Dios, nuestra naturaleza cambia. ¿Por qué? Porque el espíritu es diferente, mire, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. O sea, es imposible dañar ese espíritu dado por Dios. Cuando miramos en la palabra de Dios, mis hermanos, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, en Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es, y va a describir 9 aspectos que forman parte integral de toda persona que ha recibido al Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y sigue diciendo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el Espíritu Santo de Dios que las dota a ustedes, damas, para poder llegar donde ese personaje llamado esposo, marido, que muchas veces no va conforme a lo que usted espera, para que usted lo pueda tratar con amor, para que alrededor de esa relación haya paz. Y aquí es práctico, sí, porque una cosa es hablar y otra cosa de pronto es hacer, porque las condiciones de muchas hermanas es complicado. Ahora, eso no solamente le pasa a las mujeres, porque cuando los hombres tienen mujeres inconversas, como es la película, es complicada, o es fácil, complicada o fácil, complicada. La película es complicada, es muy complicada, porque se hablan ¿qué? Idiomas diferentes. Pero el Señor nos va a permitir, cuando somos obedientes y somos sumisos a su palabra, poder hacer cambios, hermanos. Y el resultado lo da es Dios. Es algo especial. Ahora, el apóstol Pedro coloca de ejemplo a unas mujeres y comienza en los versículos 5 y 6 y dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y coloca de ejemplo a Sara, y dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Cuando leemos la escritura y vemos las particularidades de Sara, la esposa de Abraham, yo digo, sí, pero a veces ella es que se reía y como que se burlaba de Abraham. Pero esta mujer estaba sujeta a su marido. ¿Y cómo lo llamaba? Señor. Y a veces yo compartía con una dama hace algún tiempo y me decía, no, es que yo a ese señor no le digo Señor. Yo a ese personaje no le digo Señor. Mejor dicho, de mugroso para arriba. Ay, Dios mío. No. Y la palabra dice, y Sara lo llamaba Señor. ¿Qué hará un marido mal vivido que la esposa cristiana le diga Señor? Yo creo que le da un infarto, ¿cierto? No, bueno.
Dice, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas. Es que las mujeres tienen ejemplos bíblicos. Hay muchos ejemplos alrededor de la palabra de Dios. Sara es un ejemplo. Si miramos, por ejemplo, María es un ejemplo. ¿Sí? Cuando miramos a Ruth, es un ejemplo. O sea, hay muchos ejemplos alrededor de la palabra de Dios para imitar, ser imitados. Y dice, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Es que, qué tristeza que alrededor del hogar haya una amenaza. Pues, no pueden vivir alrededor de amenazas. ¿Qué es entonces lo que estamos sembrando? Porque si hay rencilla, revancha, venganza y amargura, entonces es un ambiente ácido, no voy conforme a lo que el Señor me está mandando. Tengo que detenerme, pedirle al Señor sabiduría, mujeres, para poder obrar conforme a la sabiduría que viene de lo alto. Santiago lo dice en el capítulo 1. Y si alguno esté falto de sabiduría, que pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a ¿qué? A la onda del mar, que es arrastrada de un lado. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Señor, permíteme estar firme, sujeto y sometido o sometida primeramente a ti. Y dame la sabiduría para poder obrar con este hombre o con esta mujer que no habla mi idioma, que no es convertido, pero que en base a mi testimonio, ese hombre o esa mujer van a ser para Cristo. Amén. Hay una palabra que leí en un pastor, dice así, y me pareció muy hermosa, se la voy a leer, dice: la dulzura y la modestia son el más bello adorno de la mujer cristiana. Así, todas estas mujeres contribuyen a la paz y al orden al interior de sus familias. La modestia, la dulzura, el amor cambia la actitud de una persona que no vaya conforme a la voluntad de Dios. El Señor hace esa obra. Como es de bueno cuando uno llegaba a la casa y estaba la mamá, ¿cierto? Los que hemos tenido mamás que tenían que salir a trabajar, nos sorprendía mucho cuando la mamá por alguna razón estaba en la casa, porque eso era maravilloso, la comida como que sabía mejor. Y entonces uno llegaba y como que ese abrazo, como que le cogen a uno la cabeza y hay algo como diferente. Eso es lo que debe identificar, ese amor y esa dulzura. Hermanas, no sé cómo vivan sus realidades, porque yo sé que no es fácil. Yo miro a mi hermana Esteban y cuando hablaba con doña Zoe, es que las condiciones son complicadas. No solamente es difícil para las mamás, también para los hijos, porque los hijos aprenden a sobrellevar unas situaciones, pero debe de haber ese amor, esa dulzura cristiana para poder, hermanos, ganar a esas personas para Cristo. Y no solamente es para las mujeres, es para los hombres también. Ahora pasamos al segundo punto, que es viviendo sabiamente. Y aquí le está hablando la porción a los hombres, pero también es para las mujeres. Y saben que así como los versículos del 1 al 6 son los versículos preferidos para muchos hombres, el versículo número 7 es el preferido de muchas mujeres y de muchas esposas. Por ejemplo, mi señora dice: este es de mis versículos preferidos. Y miren lo que dice la porción, versículo número 7: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo, no tengan tropiezo. Hermanos, ojo, es solamente un versículo el que nos tocó a nosotros, los varones, pero es de suma importancia. Es de suma importancia.
Y dice, los maridos tenemos que prestar especial atención a aspectos propios, hermanos, de la condición de la mujer. Pero ese marido, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estar sujeto a Dios. Pero es que el marido no está sujeto a Dios. Entonces, ¿cómo va a ser? Tiene que ser ganado para que cuando reciba al Señor Jesucristo, su naturaleza sea transformada. Y esto que vemos en el versículo número 7 se vuelva realidad en ese varón. Porque mientras no reciba al Señor Jesucristo, hermanos, es casi imposible. De repente hay capacidad de comunicación, ¿sí? Y las personas aprenden a entenderse, sí, y van caminando, sí, y van rodando, sí. Hay carros que les pueden estar fallando los frenos y aún así funcionan. Y la gente se monta a un carro con los frenos malos, pero ahí va. No es que este carro tiene mal las farolas, pero ahí va. Y hay carros rodando con deficiencias, pero con gran riesgo. Y el propósito de Dios no es ese. El propósito del Señor es que haya esa unidad. Por eso esta exhortación doméstica a hombres y mujeres, igualmente es a que estemos como sujetos a Dios. Entonces, el hombre, el varón, tiene que estar consciente de que hay unos aspectos propios de la condición de la mujer. Su carácter es diferente. Su carácter es diferente. Su forma física es diferente. Hay no una debilidad, sino que son diferentes. Su fuerza es diferente. ¿Sí? No se le puede exigir a una mujer que haga el trabajo de un hombre. Es que hay mujeres que hacen trabajos de hombres. Sí, pero nosotros como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que saber que esa mujer que Dios ha puesto a nuestro lado es una mujer que merece consideración y que debemos de ser conscientes. Hay que tratarlas con mayor cariño, con mayor delicadeza, como a vaso frágil, dice el apóstol acá. Su forma mental y emocional es diferente. La emocionalidad de las mujeres, la seguridad y la tranquilidad es dada por el esposo. Es el esposo, a través de su accionar, que le da tranquilidad y seguridad a estas mujeres. ¿A cuál de las damas les gusta tener la nevera vacía? Levante la mano. A ninguna. ¿A cuál de las damas les gusta tener la alacena donde están los alimentos para los hijos vacía? Esa seguridad, esa responsabilidad es dada por Dios al varón. Ese varón entonces tiene que andar ¿cómo? En sujeción a Dios. Porque si no anda en sujeción a Dios, entonces la platica que era para el mercado, que está de este lado del bolsillo, ¿sí? Se la gasta. Yo tengo un amigo que él dice, es que yo en los bolsillos, yo tengo dos bolsillos. En este bolsillo tengo la plata que me puedo beber. Y en el bolsillo derecho tiene la que no se puede beber. Pero cuando se va para la cantina, ¿sí? Entonces él empieza a gastarse ¿cuál plata? La de él, la que él dice que se puede beber, que la tiene separada. Y ahí va sacando. Pero resulta que el tema se va aprendiendo. Y entonces ya se tomaron sus tragos. Y se acabó la botella que estaba encima. Y él se manda la mano al bolsillo y ya no hay nada. Entonces, ¿qué dice? Voy a sacar prestado del otro bolsillo del mercado. Y entonces lo repongo en estos días. Y saca la platica y entonces empieza a pagar. Y como el borracho es valiente, y el borracho dice, es que yo soy el que pago, y o sea, se vuelve un tonto, el borracho es un tonto. Y entonces, cuando menos piensa, la platica que era del mercado, se fue toda. Hermanos, si un hombre no tiene temor de Dios, lo va a hacer. Entonces, va a llegar a la casa y espera encontrar a su esposa feliz y contenta, que lo reciba con abrazo y pico. ¿Y dónde está el mercado? Entonces el caballero, ¿qué dice? Me lo gasté. ¿En qué? En cositas. Así decía una persona conocida a mí. Me la gasté en cositas. Entonces no puede esperar que esa mujer esté contenta, ¿o sí? Nunca.
Pero mire lo que dice en la porción de la palabra: vosotros maridos entonces, igualmente vivid con ellas sabiamente. O sea, ¿cómo es que va a haber sabiduría? Porque esa sabiduría requiere el sometimiento a Dios. ¿Cómo me conduzco y cómo me comporto entonces con la mujer que Dios me ha dado como compañera? En ese regalo que Dios me ha dado por esposa. ¿Sí siente usted que su esposa es un regalo de Dios? Amén. Amén. Y los que no la tienen, entonces hay unos hermanos aquí que me están mirando y me hacen así: sí, pero es que yo no tengo esposa. Pero la va a tener. El Señor le va a poner una esposa. Empiece a mirar cómo es que va a ver, cómo es que se va a hacer su comportar. Ese regalo de Dios. ¿Cómo es que yo, como varón, voy a ir caminando una vida con esa ayuda idónea? Que hablemos el mismo idioma, que vayamos como en la misma dirección. Porque si el hogar va en direcciones diferentes, y este tira para allá y este para allá, entonces se pierde la armonía, el amor. Vivir sabiamente, entonces, es empezar a escuchar más las voces de esta mujer. Porque algunos dicen: yo escucho las quejas. ¿Por qué es que se queja? ¿Se lamenta? No, es escuchar las voces. Porque debemos entender que las mujeres son diferentes. Ojo, hermanos, y nos toca aprender idioma, nos toca aprender un nuevo idioma. Porque resulta que hay cosas complejas. Porque muchas veces cuando ellas quieren, cuando dicen sí, lo que están diciendo es que no. Me toca tomar aire. Y cuando dicen no, a veces quieren decir sí. Hermanos, ¿cómo? Nos toca aprender ese idioma. Tenemos que mirar cómo miran, qué dicen, qué es lo que realmente hay en el corazón. Eso nos puede tomar toda la vida. Toda la vida. Porque tristemente hay personas peleando y discutiendo por tonterías. Debemos de tomar en cuenta que la mujer es mucho más sensible, hermanos, a muchos factores. Es más sensible. Entonces la seguridad y la confianza es dada por el marido. Y esa seguridad y confianza se ve reflejado en la forma como esa mujer se comporta con el esposo. Es que como es de linda, pero ¿cómo la trata el esposo? Es que esa mujer es una fiera. Ay, ¿cómo la trata el esposo? Llegó la grúa. Es un término que aprendimos hace poco. Llegó la grúa. Así le dicen a una chica, ¿cómo es que se llama? Marlene, a doña Marlene, que ya no está con nosotros por distancia. Le dicen los amigos, le dicen la grúa. ¿Por qué la grúa? Porque resulta que Joan se iba a beber. Y cuando ella lo identificaba, entonces llegaba la grúa. O sea, vino la grúa por el carro varado. Y llegaba y lo sacaba, y la grúa se llevaba al borracho. Entonces los amigos le dijeron: ¡ojo, ahí viene la grúa! Es que falta respeto. Es que la grúa, si lo que está es cuidándolo, pero este personaje no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, realmente, como nosotros tratemos a estas mujeres, se va a ver reflejado el comportamiento de ellas hacia nosotros. Muchas veces, mis hermanos, hay discusiones sin sentido, y peleas y luchas innecesarias al interior del hogar, no solamente con el marido o la esposa, muchas veces también con los hijos. Y ahí es donde tenemos que prestar atención a realmente cómo es que es la actitud nuestra como creyentes, porque no se puede colocar el sol sobre nuestro enojo. El apóstol Pablo es muy claro en una porción de la palabra en Efesios 4, los versículos 26 y 27, pero voy a leer desde el 24. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 24 en adelante. Dice: y vestíos del nuevo hombre. Hermano o hermana, es que si usted ya tiene al Señor Jesucristo, usted ya no es el mismo, usted tiene que ser diferente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¡Qué bendición!
Qué bendición poder tener esa nueva naturaleza. Ya no vivo conforme a lo que todo el mundo vive. No, no soy una esposa cualquiera, no soy un esposo cualquiera. Soy una esposa creyente, cristiana, que ama al Señor Jesucristo. Soy nueva. Y lo mismo tiene que decir tanto la esposa como el esposo. Y dice el 25 de Efesios: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Al interior del hogar, la relación entre hombre y mujer, hermanos, somos el mismo cuerpo. Si a la esposa le duele, a usted le tiene que doler. Si al esposo le duele, a la esposa le tiene que doler. Y ni hablar de los hijos, porque es que los hijos son parte integral, pero el que tiene que estar unido es papá y mamá. Porque si no hay unidad, entonces esas criaturitas, llamados hijos, se aprovechan. Y ellos se van ¿para dónde? Para el lado que más les conviene, porque son manipuladores, porque están en un proceso de crecimiento. Yo no sé si usted fue manipulador cuando era chiquito. Yo sí, yo era muy manipulador, sí. Y llega el apóstol Pablo al versículo 26 y dice: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esta porción, los versículos 26 y 27, son de especial cuidado al interior de la relación de la pareja. Airaos, sí, no se le está diciendo no se enoje, no, es airaos, pero no pequéis. Que esa ira no se vuelva una ira mala, donde se ofende, donde se degrada y donde se tira al piso la dignidad de la mujer, o aún más del hombre. Porque a veces dicen que no, es que los que pegan y los que son bravos son los hombres. No, señor, también hay mujeres bravas, también hay mujeres violentas, que cogen y persiguen al marido y le dan hasta con yo no sé qué. Y ahí es cuando hay hogares donde se tiran los platos, donde se tiran los tenedores, los cuchillos, y eso se vuelve un campo de batalla. Y ese no es el propósito, eso no es lo que Dios quiere. Debemos de vivir sabiamente. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? El sol sale por el oriente y se oculta por el occidente. Antes de que el sol se oculte, yo tengo que acercarme a esa persona que es mi esposa o a ese hombre que es mi esposo y tengo que ponerme a cuentas. Pido perdón. ¿Por qué? Porque no puedo dar oportunidad ni deis lugar al diablo. Porque hay unas condiciones en las cuales hay una separación y ese no es el propósito. Nunca. Pero si el creyente, porque estas son palabras para el creyente, hay que darle solución rápida e inmediata a lo que sea. ¿Sí, hermano? Claro, dice mi hermana, que así sea el error de él. Claro, porque es que el creyente es el llamado a mantener la paz. Y ahí es cuando en una forma amorosa, entonces la esposa se acerca y le dice: mi amor, papito, pues no sé cómo lo traten nuestras mujeres, mi amor, necesitamos hablar. Ven, porque es que pasó esto y esto. Si yo me equivoqué, te pido perdón, pero tenemos que estar a cuentas, porque ¿quién garantiza que ese hombre o esa mujer al siguiente día va a abrir los ojos? Nadie. Y entonces usted para ese lado de la cama y el otro para el otro. ¿Dónde? Se perdió la comunicación. O usted a dormir allá en el mueble de la sala y entonces sale disparado, como si fueran niños. Hay otros que de pronto llegan a extremos y dicen: ah, no, esta casa sí no me gusta, me voy con mi mamá. Y la mamá lo recibe, qué tristeza, como si siguieran siendo niños. No, ya son personas adultas, hombres y mujeres. Y no iré lugar. Pero mire, mis hermanos, el apóstol aquí, en esta porción, en el versículo 7, dice cosas muy importantes. Vosotros entonces, maridos, primero, vivid con ellas sabiamente. Hay que tenerle la sabiduría. El Señor, en la porción de la palabra, en otra porción en Efesios, dice: amad a vuestras mujeres, como Cristo
amo a la iglesia. No dice entender a vuestras mujeres, porque de repente puede ser que hay una situación donde nosotros no vamos a entender, pero el Señor nos manda como varones es que las debemos de amar, o sea, aceptarla como es. Si el hombre con el cual vas a casarte y vas a vivir el resto de tu vida no te acepta como eres, entonces vas a tener problemas. Tiene que mirar qué lucha tan innecesaria. Es que usted, ¿por qué siempre aprieta la crema dental por la mitad? Y mire que dejó tal cosa. Y se sorprende uno de ver que hay parejas que se han separado, porque resulta que el marido apretaba la crema dental cuando iba a cepillarse los dientes por la mitad, y eso fue motivo de divorcio. Eso es una tontería. Y eso no es digno de que haya separación. Habrán otras cosas más tremendas y cada uno pues vivirá cosas diferentes en sus casas. Pero entonces primero dice, ojo, sabiamente. Y ahí adelante dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Entonces, ¿qué tiene que haber? Un trato especial, delicado y amoroso. Solamente el día del cumpleaños. Siempre. Solamente cuando somos novios. No. Porque es que cuando uno es novio, entonces eso es todo un cuento. Eso es una conquista y entonces vamos. Entonces yo llegaba donde Diana y le llevaba chocolatinas. Pero ya cuando nos casamos, se acabaron las chocolatinas. Y ya vienes el chocolate. Tome para que haga el chocolate, ya no hay chocolatina. Tome para el desayuno. Cuidado, mi reina, por aquí no se me vaya a corriar. Venga, mi tesoro, por este lado. Mi reinita. Y cuando se casaron, se acabó el reinado. Ya no hay reinado. Ya. No puede ser eso. O sea, ojo. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. O sea, haga de cuenta, hermano, que usted tiene que llevar algo que es excesivamente delicado, cuidadoso. ¿Usted cómo lo lleva? Con amor, dice mi hermana Mónica, con cuidado, con paciencia. Coja, abrace a su esposa, abrace a su esposo. Es que Dios se lo dio. ¿Es suyo? No. ¿Es suyo? Asimismo, mi esposa es mía. Es el regalo que Dios me dio. Oramos por las esposas de nuestros hijos, claro, que sean temerosas de Dios, que los amen, que los respeten. Es que hay muchas cosas por hacer. Pero sigue diciendo la porción de la palabra, y como a coherederas de la gracia de la vida. Es un tercer aspecto, herederas, coherederas de la gracia de la vida. ¿Por qué? Porque son salvas por Cristo. Es que somos parte integral del cuerpo. Mi esposa, cuando se habla del prójimo, es el más próximo. ¿Quién es el más próximo a uno sino la esposa? Sí. Después del Señor Jesucristo, para ustedes mujeres, su marido. En orden de prioridad. Después, sus hijos. Después, su mamá o su papá. Si usted cambia el orden, usted se está equivocando. Delante de Dios, usted tiene que tener en prioridad a su esposa, porque así lo mandó Dios. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Mi prioridad tiene que ser mi esposa, que esté bien, tranquila. ¿Tengo que vivir sabiamente? Sí. Tengo que tratarla con respeto, con amor, con cariño, con suavidad, ¿no? Con suavidad. Sí. Y es que es coheredera, o sea, delante de Dios ya estamos presentes. Por eso tengo que ganar a esa persona para Cristo, porque cuando estamos juntos en nuestra casa, entonces hay un tiempo de lectura, hay un tiempo de oración. Y en el matrimonio, ¿quiénes están? Cristo, el hombre y la mujer. Cuando al interior de un hogar es ese orden, hermanos, es casi imposible que se separen, porque siempre vamos a querer y necesitamos estar a cuentas con Dios y con esa persona que está a mi lado. Es una trenza, es un lazo de 3 hilos que no se va a romper, pero necesita a Cristo.
Pero si esa persona no tiene a Cristo, la misión del creyente es ganar a esa persona para Cristo. Ahora, alrededor de nuestros hogares, nuestra familia, nuestros vecinos, ¿cómo viven? Porque es que, hermanos, aquí en esta porción hay algo que todas las familias necesitan tener, esta información. Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares tienen que saber esta porción que el apóstol Pedro está diciendo aquí en el capítulo 3, del 1 al 7. Porque hay personas que no lo saben o no lo quieren entender. Hay maridos que simplemente quieren vivir conforme a su voluntad y no la voluntad de Dios. Nuestro hogar ya tiene a Cristo, pero yo sí quiero que mis vecinos también estén con Cristo. Cuando nos tocaba escuchar peleas entre los vecinos, yo oraba muchos domingos, porque generalmente se prende el cuento los sábados. Y entonces, los sábados a las 4 de la mañana nos tocaba escuchar unos alborotos y unas peleas, y decía, qué pesado. Y de repente yo salía allá para la iglesia y me encontraba de frente con mi vecino. Y entonces mi vecino llegaba y me decía, pastor, discúlpeme la bulla. Y de repente me bajaba y me encontraba la esposa. Y entonces la señora me miraba y apenas era que hacen así, como quien dice, qué vergüenza. Hicimos mucho alboroto anoche. Hombre, casi mata al marido. Esa mujer es una fiera. Yo le dije a mi esposa, yo creo que esa muchacha voltea las tajadas con la lengua, de lo bravo que es, por todo lo que se escuchaba. Es una fiera. Claro, no tienen a Cristo. Y nos acercamos, los invitamos a la iglesia. Hicieron eso. El Señor llama. Pero ojo, ¿por qué nosotros como creyentes entonces debemos vivir con ellas sabiamente? Dando honor como a vaso frágil y teniendo claro que ellas son como coherederas de la gracia de la vida. Ojo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que nuestras oraciones delante de Dios no tengan estorbo. Porque si yo estoy en enemistad con mi prójimo y no estoy en armonía con mi mujer, o la mujer no está en armonía con el marido, puede orar, pero la oración llega al techo. Dice, para que no tengan estorbo, para que no haya tropiezo, para que el Señor realmente esté obrando en la vida de esa pareja. Necesitamos parejas unidas. Nuestros familiares, muchos familiares tienen su familia llevada. No queremos eso, sufrimos por eso. Y uno es viendo esa realidad, y entonces, muchachos, reciban al Señor Jesucristo, vivan conforme a lo que Él les manda. Porque si hombres y mujeres no están sujetos a Dios, entonces ¿a quién están sujetos? Van a sufrir cantidades. Si las mujeres dan a sus maridos el debido respeto y los maridos dan la consideración y el amor requerido, sus oraciones no van a tener estorbo, no van a tener tropiezo. Pero si la condición es diferente, ahí hay un problema grave para las familias de hoy, de ayer, de siempre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que permita que realmente palabras de exhortación tan prácticas y reales, porque son necesarias alrededor de nuestra vida como pareja, realmente las tomemos en cuenta. A los que todavía no estén casados, oramos para que encuentren sus esposas y puedan vivir en armonía. A las mujeres que aún no tienen sus esposos, que sean hombres que amen a Dios. ¿Sí? Así pues, mis hermanos, si las mujeres dan entonces a sus maridos el debido respeto y los maridos la consideración, van a haber hogares felices. Si alguien no ha recibido al Señor Jesucristo, porque siempre debemos hacer una invitación, porque así como estamos acá, estas predicaciones siempre se envían a través del canal de YouTube, y la invitación siempre es para que aquellas personas que no hayan recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador lo hagan, porque tiene que haber una reconciliación con Dios, y esa reconciliación solamente es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Aquellos que ya han recibido al Señor comienzan a dar pasos de obediencia, porque después de recibir al Señor sigue el bautismo. Que estemos siendo obedientes a lo que el Señor nos manda. Póngase a cuentas con Dios, primeramente, y con su pareja. Si en algo estamos fallando, simplemente es sentarse. Tengamos un tiempo de oración y pongámonos delante de Dios. Nos gustan los hogares en armonía. Queremos y necesitamos que haya paz alrededor de nuestros hogares. Sí. ¿Hay problemas en los hogares? Sí. Padres sujetos a Dios, hijos sujetos a Dios, en sumisión. Y eso se gana a través del diálogo y de la comunicación que hay entre la pareja, porque ese mismo ejemplo va a irse para nuestros hijos. Los voy a invitar, mis hermanos, a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego vamos a cantar un hermoso himno que a mí me gusta mucho, que dice familia feliz. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, gracias, Señor. En esta mañana nos ponemos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría, el entendimiento para entender que tanto hombres como mujeres debemos estar sujetos primeramente a ti. Ayuda, Señor, a cada una de mis hermanas al interior de sus hogares para que puedan entender que debe haber esa sujeción alrededor de su hogar, que haya una demostración de amor, de comprensión, de bondad, que sea buscándose la paz y el entendimiento alrededor de sus hogares. Bendícela, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. Y permítenos, Señor, a nosotros como varones, vivir conforme a lo que tú nos mandas, con estas mujeres, nuestras esposas, Señor, a vivir sabiamente, sabiendo que son un vaso frágil, que son coherederas de la gracia, Señor, y que son mujeres que aman a sus maridos, que aman a sus hijos, y permite, Señor, que al interior de nuestros hogares haya esa paz, esa armonía que es necesaria, que no desfallezca ninguno de nuestros hermanos o hermanas en compartir tu santa palabra, pero ante todo, Señor, de dar un testimonio fiel y verdadero. Bendícenos, pues, conforme a tu santa y divina voluntad. En nuestra oración, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a cantar este himno, mis hermanos. Tiene por título Familia Feliz. Les pregunto, ¿nos gusta la familia feliz? Quiero que contarles algo. Familia feliz es donde reina Dios. Porque donde está Dios, no hace falta nada. Debemos de procurar constantemente en que nuestro hogar reine nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a cantar para la alabanza y gloria de nuestro Señor.